Informe general del diputado Gualberto Arizpe. Hizo un balance político de la coyuntura política y social de la traición del gobierno de Arce y la traición de Andrónico Rodríguez, y finalmente hizo una recomendación sobre la importancia de la comisión política que dé línea a nivel nacional. Informe de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, compañero Javier León. Dijo que el compañero Evo es la historia viva de las luchas sociales y del instrumento político. Me refiero a la conciencia de clase que nos une como pueblo indígena, originario campesino, forjado en la lucha, la resistencia y el trabajo colectivo. Hay que unir nuevamente a las clases populares que fueron engañados para recuperar el poder político. Informe del senador Leonardo Loza. Desde este Congreso se debe dar línea para todo el Estado plurinacional de Bolivia. También habló de la exclusión de las grandes mayorías en las últimas elecciones con candidatos fabricados desde el gobierno. También dijo: hemos pasado de la lucha sindical orgánica a la lucha electoral. Gracias a la unidad del pueblo, el 2006 hemos logrado más del 50% que dio estabilidad económica y social durante 14 años, y gracias a la política de redistribución de la riqueza, finalmente dijo: los senadores no pueden fiscalizar al gobierno, nos han coartado este derecho. Dijo también que para la segunda vuelta no nos vamos a someter, nos alistamos para las subnacionales. Informe de la compañera Fanita Anzieta de la Confederación Nacional Bartolina Sisa. La última lucha hemos perdido 2 personas en las movilizaciones que estábamos a punto de ganar, pero nos traicionó Andrónico, comprando dirigentes. Andrónico no fue sincero, estuvo infiltrado desde hace mucho tiempo. Informe del compañero Evo Morales, presidente de las 6 federaciones y de la Federación Trópico. El compañero Evo Morales hace referencia que no solo en el Abya Yala y en todo el planeta la lucha es entre pobres y ricos. Hizo referencia a un pronunciamiento de Donald Trump sobre la expansión del socialismo en todo el mundo y Latinoamérica. También indica que la OTAN son poder militar con afanes de dominación y expansión hacia nuestros países. Afirmó que nos han robado el instrumento político que construimos con lucha y conciencia para transformarlo en un instrumento que sirva a los intereses de la derecha y traicione al pueblo. El gobierno de Arce felicitó al gobierno de Donald Trump por su victoria en las elecciones, clara muestra de que se estaba derechizando. Dice: la traición de Andrónico no es casualidad, fue premeditado y planificado desde la Embajada de Estados Unidos, como su operador, el empresario Marcelo Claure. Muchos candidatos de Andrónico Rodríguez fueron de la ultraderecha de Camacho. Habló de voto calificado o censitario, que consiste en la exclusión de la Bolivia profunda. Solo podían votar personas que sepan leer y escribir, que tengan propiedad, saneado, que tributen. También señaló que en el pasado fuimos tratados como pongos políticos. Solo se nos permitía votar, pero se nos negaba el derecho a ser elegidos. Nuestra participación era limitada, simbólica, sin acceso real al poder ni a la representación. Hoy, esa historia de exclusión nos impulsa a defender
con más fuerza nuestra voz, nuestros derechos y nuestra dignidad como pueblo. Hizo referencia a la última marcha para inscribir al compañero Evo también. Participaron 3.5 millones. Informe del compañero Julio Salazar, secretario del Instrumento Político de la Federación Trópico. El compañero Julio indica que debemos cambiar nuestra mentalidad colonial y debemos dejar nuestra dependencia de los países del norte y valorar más nuestros saberes locales y ancestrales. 4. Análisis de la coyuntura política y situación actual. Proceso político e institucional. Un año de la dictadura de Áñez y en 5 años de gobierno de la derecha de Arce y Choquehuanca, 2020-2025, retrocedimos más de 40 años de democracia, destruyendo a su vez los 14 años de transformaciones políticas, sociales y económicas que se impulsó en la revolución democrática y cultural. Se impuso un régimen autoritario y usurpador que batió con el Estado de Derecho y se instaló un orden político sostenido en un poder ilimitado, coludido con organizaciones mafiosas, provenientes de organizaciones criminales a las que brindó protección o encubrimiento. El régimen arcista, que es la nueva derecha del presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, y el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, siendo ellos el primer hombre, el segundo y el tercero al mando, sacrificó la estabilidad y el crecimiento económico del país a costa de ejecutar un riguroso plan de eliminación política, persecución, intento de asesinato y proscripción de Evo Morales y las fuerzas sociales que lo acompañaron. Los efectos perversos del fracaso del gobierno autocrático de Arce, corrupción, traición y mentira, en el campo social, político, económico, financiero e industrial, son incuantificables y pasará a la historia como el peor gobierno de los 200 años de vida republicana. El régimen arcista está manchado a perpetuidad por su incapacidad y mala gestión e ineptitud como presidente elegido democráticamente, por la traición y la mentira, la descomunal corrupción, encubrimiento del narcotráfico y el funcionamiento de mafias familiares, logias y corporaciones empresariales y políticas con los que gobernó en la más completa impunidad. Historia del instrumento político Evo Pueblo. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CETSUBCD, con su ejecutivo Félix Santos, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, con su ejecutiva Isabel Ortega y de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia, su ejecutivo Gerardo García, convocan al ampliado nacional en el mercado de coca de Etrazama el 4 de diciembre de 1994. Con las Federaciones del Trópico de Carrasco y Centrales Unidas después del informe sobre la grave violación de los derechos. La refundación del instrumento político Evo Pueblo se refundó el 29, 30 y 31 de marzo en Villa Tunari. Seis, resoluciones y conclusiones. Como comisión política determinamos las siguientes resoluciones y conclusiones. 1. Las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier intento de división de la derecha interna, externa y el imperio norteamericano. 2. La comisión política exige al nuevo directorio realizar talleres de fortalecimiento en base a la historia del instrumento político Evo Pueblo
invitando a las ex autoridades y antiguos líderes como formadores de los sindicatos centrales, unidades educativas y otras instituciones a nivel departamental, valorando su trayectoria como líderes que lucharon por la sagrada hoja de coca y el instrumento político. 3. Tomar acciones para hacer respetar a nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma, presidente del instrumento político Evo Pueblo, a través de redes sociales, radios comunitarias y pronunciamientos por las constantes acusaciones y amenazas de los renovadores. 4. La Comisión Política resuelve que el directorio entrante debe hacer cumplir los estatutos del instrumento político Evo Pueblo. Asimismo, a los compañeros dirigentes sindicales y autoridades políticas que traicionen al instrumento político Evo Pueblo serán destituidos de sus cargos. 5. La Comisión Política define valorizar los principios ideológicos como ser Amayuya, Amasua, Amaquella, Amayunco. 6. La Comisión Política agradece y felicita a nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma por modificar el convenio internacional y despenalizar el acullico de nuestra sagrada hoja de coca. Por ende, declaramos el 11 de enero de cada año como el día del picheo de nuestra sagrada hoja de coca en todo el Estado plurinacional de Bolivia. 7. Todos los candidatos que se presenten en las elecciones municipales, departamentales y nacionales deberán ser electos por consenso de las organizaciones sociales de manera democrática. Asimismo, deberán ser militantes del instrumento político Evo Pueblo y rechazamos cualquier intento de imposición. Asimismo, pedimos el respeto de los estatutos orgánicos del instrumento Evo Pueblo. 8. La Comisión Política exige el respeto y la atención con eficiencia en las diferentes instituciones públicas, ya sean municipales, departamentales o nacionales. 9. La Comisión Política exige crear escuelas de formación política e ideológica para los jóvenes, para el fortalecimiento orgánico y político que se debe realizar en todos los departamentos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. 10. La Comisión Política resuelve para no permitir la privatización y el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales. 11. La Comisión Política resuelve que se debe apoyar al funcionamiento de UNASUR para fortalecer la diplomacia de los pueblos. 12. La Comisión Política recomienda que debe dar cero tolerancia a la corrupción de las autoridades del instrumento político Evo Pueblo y se debe expulsar del instrumento político Evo Pueblo a todas las autoridades que cometan actos de corrupción como conductas inmorales. 13. La Comisión Política plantea en el tema de corrupción, masacre de nuestros hermanos de Guayani y Sencata y otros detenidos en las últimas luchas de nuestro pueblo, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, por lo que exigimos justicia. 14. La Comisión Política rechaza las arremetidas de la derecha internacional y el intervencionismo a nuestro pueblo de América Latina como Venezuela y Cuba. 15. Como Federación Trópico exigimos el desbloqueo económico del pueblo cubano y venezolano. 16. La Comisión Política rechazamos rotundamente la intromisión de la OEA y del Parlamento Europeo en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que es soberano e independiente. 17. La Comisión Política determina que nuestro símbolo de lucha y resistencia es levantar el puño izquierdo y la mano derecha en el pecho, mismo que debe ser exigido en todos los actos del instrumento político Evo Pueblo. 18.
La Comisión pide respeto a nuestros símbolos patrios, que representan a todas las luchas de los pueblos, como la huipala, que representa a las 36 nacionalidades en el Estado Plurinacional de Bolivia. 19. La Comisión Política apoya y respalda y ratifica como ejecutivo de la Federación Trópico a nuestro compañero Juan Evo Morales Ayma. 20. La Comisión Política exige la renuncia inmediata de los magistrados autoprorrogados. 21. La Comisión Política aprueba la realización del evento MIAG, Movimiento Intercontinental Anticolonialista, como integración de los pueblos. 22. La Comisión Política rechazamos por unanimidad la injerencia a los órganos del Estado por parte del gobierno de turno. 23. La Comisión Política exigimos el cumplimiento de todas las resoluciones de este magno Congreso. Compañeros, ¡patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Causa chuncoca! Guaño chunyanqui, compañeros. Gracias. Documento político, 28º Congreso, Federación del Trópico, de la resistencia a la rebelión por la patria. Primera parte. El contexto internacional frente al declive del Occidente y la unipolaridad imperial, debemos trabajar por la unidad socialista y revolucionaria de los pueblos del sur global. Como nunca antes, enfrentamos múltiples crisis económicas, financieras, medioambiental, energética, política, que ponen en peligro la subsistencia de la madre tierra y de la especie humana. La crisis del capitalismo y su sistema imperial de guerras nos están acercando a un holocausto nuclear donde no habrá vencedores ni vencidos. La concentración de riqueza en pocas manos, la desigualdad económica y la brecha tecnológica entre el norte y el sur global se están profundizando y convirtiendo en una bomba de tiempo. No hay capitalismo sin guerra, como no hay imperialismo sin negocidio. Por ello, debemos fortalecer y ampliar nuestra conciencia política para luchar contra el imperio, el capitalismo y el colonialismo, los tres monstruos destructores de la humanidad. Las ultraderechas avanzan sobre los escombros de los estados de bienestar y sobre las democracias secuestradas por la plutocracia. Los fascismos y los autoritarismos. Las reglas de convivencia internacional están siendo arrastradas por la ley de la selva. El desorden global le sirve a los poderosos para seguir abusando de los más débiles. Debemos impulsar un nuevo sistema global de convivencia, armonía y cooperación sobre la base de la cultura de nuestros pueblos indígenas. El hombre no puede vivir sin la madre tierra, pero la madre tierra sí puede existir sin el hombre. Estamos ante un mundo cada vez más enseguidos por la militarización que avanza de la mano del miedo y del odio, del desprecio a los que piensan y sueñan por un mundo distinto. Gaza es la herida sangrienta del nuevo siglo del terror. Es el testimonio de la locura y la barbarie occidental que destruye hospitales y mata de hambre a los más vulnerables. La cultura de la muerte quiere cesar el paso a la cultura de la vida. Rechazamos la militarización occidental que apunta sus cañones contra nuestros migrantes y contra los pueblos pacíficos. A pesar de todo,
La descolonización de África, Asia y América Latina avanza imparable con victorias y derrotas, pero no se detiene en su marcha triunfal por la justicia y la igualdad. Ya no existe un orden global unipolar. El imperio está herido de muerte frente a la multipluralidad y nuevas potencias surgen en busca de cooperación, como es el caso de los BRICS. Estamos ante el fin de la dictadura financiera del FMI. Colapsa la Unión Europea y afloran viejos nacionalismos declinados en los brazos de fascismo. China, Rusia, India y Brasil son las nuevas fábricas del mundo y los talleres tecnológicos del futuro con quienes debemos trabajar y cooperar para lograr el equilibrio del mundo. Los pueblos del sur seguimos cosechando victorias populares en nuestras luchas por la emancipación. Constituyamos derrotando viejas estrategias imperiales como el Plan Cóndor, el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia. Fracasan sus guerras falsas contra el narcotráfico, el terrorismo, la FARC, guerra judicial, y sus guerras de proscripción política contra los movimientos y líderes populares en América Latina. Le perdimos el miedo al imperio y hoy solo quedan sus vasallos criollos, sus custodios antipatria, sus angetros cipayos y violentos. Condenamos la amenaza de intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela. Quien ataca a Venezuela, ataca a los pueblos de América Latina. Exigimos que Estados Unidos deje de sembrar luto y miseria en nuestras tierras, que deje de lado su sueño supremacista, que cada día se vuelve pesadilla, que saque sus manos sucias de la grande patria. Esta cobarde agresión ratifica el inservible Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, firmado hace más de 7 décadas. Los gobiernos dignos de América Latina deben denunciar al TIAR, porque solo legitima las fallidas guerras imperiales que desde hace más de un siglo asolan nuestras tierras. Debemos impedir que las Fuerzas Armadas de América Latina se conviertan en pongos uniformados. Denunciamos la violencia de los tratados de desnuclearización de nuestra región y exigimos que Estados Unidos deje de amenazar la convivencia entre nuestros pueblos. Rechazamos sus políticas genocidas de sanciones unilaterales, de asfixia económica, de cercos y bloqueos o de imposición de aranceles. América Latina es un territorio de paz y de armonía, como lo aclaró la CELAC. Necesitamos más integración Latinoamérica, más unidad y cooperación para dejar de ser el patio trasero y proscribir aún vigente doctrina Monroe y su destino manifiesto. Debemos hacer realidad el sueño de Bolívar y Martí en la construcción de una patria grande. Nuestro verdadero destino es la comunicación de naciones. Necesitamos construir nuestro propio sistema de seguridad y defensa continental para proteger la paz, con justicia social, los recursos naturales y defender nuestro territorio de la codicia y la valoridad del gran capital. Nuestro camino es la unidad, la integración y la cooperación para luchar contra la desigualdad, la pobreza, para fomentar el desarrollo tecnológico y científico y la justicia social. Necesitamos estados fuertes para tener sociedad digna. Condenamos la presencia de la OTAN en nuestro continente, así como sus políticas
de guerra, destrucción y ecocidio en nuestros rincones del mundo. Debemos seguir trabajando desde las organizaciones sociales, desde nuestros sindicatos y desde nuestras bases para procurar la segunda independencia con la que soñaron nuestros libertadores. Debemos dar la batalla cultural contra los medios de comunicación y las redes sociales que mienten, manipulan, engañan y alimentan de odio y racismo y dividen a nuestras sociedades. Los miedos de comunicación son las nuevas cárceles de las democracias y nuestra responsabilidad es liberarnos de esta forma de opresión cultural. Condenamos el bloqueo económico a los países dignos y liberados. Condenamos las nuevas políticas de nuestra económica, como la implementación de aranceles como instrumento de denominación y chantaje. En vez de construir muros de separación, políticas de retorno, debemos impulsar la construcción de puentes de integración y promover la ciudadanía universal. Segunda parte, la Federación del Trópico y su papel en la lucha por los recursos naturales, la soberanía y la dignidad. Antecedentes históricos. La Federación del Trópico nació hace 74 años como una subcentral especial agraria del Chapare. El 19 de junio de 1951, afiliada a la Central Morro de Sacaba, provincia Chapare, un año antes de la Revolución Nacional, a la cabeza del compañero fundador Romualdo Quirós, como la mayoría de los llamados colonizadores del trópico en esa época, el compañero Quirós fue un excombatiente de la Guerra del Chaco y miembro de la Legión de Excombatientes de la Guerra. De ser una subcentral, nos convertimos en una central en 1952. En los años 80 y 81 se da un profundo cambio de la federación sometida al imperio por parte de la política del Plan Cóndor. Pasa a ser del pueblo la Federación del Trópico. Está orgullosa de seguir teniendo a Evo Morales como nuestro ejecutivo histórico, posesionado desde 1986 a sus 29 años. Nunca una organización sindical tuvo un presidente de un instrumento político que se convirtió en presidente del país. Como el dirigente sindical a presidente del Estado plurinacional que marcó un nuevo hito en la historia de Bolivia, el dirigente sindical, el hermano Evo, abrió las puertas a todos para que cualquier afiliado, militante o simpatizante, hombre, mujer, fuera concejal, asambleísta, diputado, senador o presidente del país. Evo impulsó una verdadera revolución democrática, exclusiva, justa e igualitaria. Estamos orgullosos de tener como ejecutivo de nuestra coordinadora de las 6 federaciones al mejor presidente del país. De acuerdo a estudios y encuestas, el mejor presidente de la historia de Bolivia, que gobernó por 14 años. Junto al hermano Evo, peleamos durante casi 2 décadas contra la represión policial y militar y contra fuerzas extranjeras y yanquis por nuestra hoja de coca sagrada. Defendimos los recursos naturales, la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano. Nuestra lucha no solo fue una lucha sectorial. Defender la hoja de coca era y es defender la soberanía con dignidad e identidad. Nuestra lucha es la lucha por los pueblos, por la justicia social, por la tierra, el territorio y contra toda forma de opresión. La Federación del Trópico, junto a las 6 federaciones y otros sectores sociales del trópico, resistió y supo dar batalla contra las políticas impuestas por el neoliberalismo criollo y por los amos extranjeros. Luchamos contra la ocupación colonial del país. Recordamos con la dictadura de García Meza en 1980 y en 1981. Derrotamos la dictadura militar y el plan trienal que tenía como objetivo de 3 años
cero de coca. Con Paz Extensoro se puso en marcha la nueva política económica de signo neoliberal con el Decreto Supremo 21060, provocando la deslocalización, que es despido masivo de miles de trabajadores de las minas que emigraron a la región oriental y al trópico de Cochabamba. En esa misma gestión, el sector cocalero enfrentó la aprobación de la ley del régimen de la coca y sustancias controladas, que es un plan quinquenal en 5 años, cero de coca, con el uso de herbicidas. Ley 1008, que redujo la superficie de coca a solo 12.000 hectáreas, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. La resistencia cocalera a la ley 1008 y frente al abuso policial y militar extranjero produjo la masacre de Villa Tunari. En julio del 1988, en la que intervinieron soldados de Estados Unidos asesinando desde sus helicópteros a nuestros compañeros. En 1990, el gobierno de Paz Extensoro firmó los anexos 1, 2 y 3, autorizando la militarización de la lucha contra el narcotráfico, que facilitó la instalación de la base militar de Estados Unidos en Chimoré, dependiente del Comando Sur. Entre 1993 y 1997, con Sánchez de Lozada, otro peón del imperio, se impuso la opción cero como estrategia para erradicar el 100% de la plantación de coca y la expulsión de los cocaleros de sus tierras, provocando decenas de muertos, heridos y desaparecidos en nombre de política antidrogas. Bajo el patrocinio de Estados Unidos, Banzer y su pupilo Tuto Quiroga, en 1997 a 2002, implementan el Plan Dignidad, cero de coca con militarización, que no es otra cosa que un plan de militarización radical que provoca otras decenas de cocaleros muertos y heridos. La expulsión ilegal del diputado Evo Morales del Parlamento en el 2002, acusándolo de tener vínculo con el narcotráfico y terrorismo. Un año antes se había creado la Fuerza de Tarea Expedicionaria, una unidad militar inconstitucional fuera de las Fuerzas Armadas, dirigida y pagada como si fuera mercarios por la DEA NAS, dependiente directamente de la Embajada de los Estados Unidos, provocando muertes y asesinados selectivamente a los cocaleros. Junto a los planes de militarización contra las drogas, se ejecutaron otros planes llamados de desarrollo alternativo para mitigar el costo social de la erradicación. Estos eran un simple maquillaje político que servía para encubrir tareas de inteligencia, control de territorio y operaciones psicológicas. Los distintos proyectos, como el Proyecto de Desarrollo Chapare y Yungas, PRODES, Proyecto de Desarrollo Regional Chapare, Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba y el Proyecto de Consolidación de Esfuerzos del Desarrollo Alternativo, nunca lograron resolver los problemas sociales porque no eran consultados con los beneficiarios. Se ensañaban entre 4 paredes y venían empaquetados desde Estados Unidos con apoyo de USAID y otras agencias que justificaban su intervención política en el país. En la práctica, las guerras imperiales son guerras de ocupación y saqueo mediante el miedo, el disciplinamiento económico y la represión interna.
Eso lo sabemos. La guerra contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, solo encubre y justifica la intervención política y militar del imperio. Todas esas guerras han fracasado porque son guerras inventadas para aplastar a los pueblos y apropiarse de sus recursos naturales. En Bolivia, la guerra contra el narcotráfico solo ha servido para imponer un modelo económico privatizador de saqueo y de ocupación y colonización política. Sirve de pretexto para aplastar la rebelión de nuestros pueblos e imponer el dominio geopolítico del imperio. Con los neoliberales se aplastó la soberanía política y económica, se enajenaron nuestros recursos naturales y se violaron los derechos y nos dejaron más pobres que nunca. La ocupación extranjera contó con el apoyo de los grandes medios de comunicación que santificaban la intervención extranjera y legitimaron un modelo de seguridad colonial mediante el cual se controlaba a juez, fiscal, policías, militares y sistema político. Después de 2 décadas, la lucha bajo el lema de Causachun Coca, Guañuchun Yanqui, viva la coca, muera los yanquis, el movimiento cocalero derrotó al neoliberalismo y al imperio con las armas de la conciencia política y la defensa de la patria. Sacrificamos la vida de cientos de dirigentes y afiliados, hombres y mujeres. El movimiento cocalero inspiró la rebelión social en Bolivia contra el modelo neoliberal durante la Guerra del Agua, el movimiento indígena del altiplano y la guerra del gas en el Alto. Estas batallas por los recursos naturales, por la soberanía, la tierra y el territorio fortalecieron el instrumento político del pueblo y a las organizaciones sociales con las que se derrotó al neoliberalismo en las elecciones 2005. Nuestra lucha nunca fue en vano. Desde el gobierno, con apoyo de los movimientos sociales, se nacionalizaron los recursos naturales, se cambió la naturaleza del Estado, se redistribuyó la riqueza nacional, se recuperó la soberanía, se mejoró la calidad de vida, se aplicaron políticas sociales justas y equitativas, se creció económicamente y el país fue un ejemplo de dignidad, inclusión, plurinacionalidad y justicia social en el contexto internacional. A veces olvidamos nuestras propias victorias históricas, como por ejemplo la derogación de la Ley 1008-2, la expulsión de la DEA y la NAS del país, 3, la expulsión de USAID, 4, la expulsión de embajador de Estados Unidos, 5, la nacionalización, la estrategia de lucha contra las drogas, 6, se transformó la economía regional, la verificación y el crecimiento del ingreso en el trópico y los yungas mediante la política de desarrollo integral. 7. Se logró recuperar la soberanía sobre nuestras tierras, territorios y se cambió la política represiva por consenso y diálogo social en las tareas de erradicación. 8. Modificamos la Convención sobre estupefacientes, haciendo legalizar el consumo de la hoja de coca y el acullico en Bolivia. Esto significa que hemos modificado una ley en el mundo. 9. Derrotamos todos los planes y programas del imperio con unidad, disciplina sindical. Tercera parte. La situación del país y nuestra propuesta de resistencia y rebelión para recuperar la patria y el Estado plurinacional. Situación del país. Retroceso político e institucional. Un año de la dictadura de Áñez
y en 5 años del gobierno de la derecha de Arce y Choquehuanca, 2020-2025, retrocedimos más de 40 años de democracia, destruyendo a su vez los 14 años de transformación política, social y económica que se impulsó con la rebelión democrática y cultural. Se impuso un régimen autoritario y usurpador que abrió con el Estado de Derecho y se instaló un orden político sostenido en un poder ilimitado. Coludido con organizaciones mafiosas provenientes de organizaciones gremiales y a la que brindó protección y encubrimiento. El gobierno arcista se sostuvo mediante 1. Prácticas de abuso de poder mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, persecución, tortura, guerra judicial y violencia sistemática de los derechos humanos y parlamentarismo. El gobierno usó y manipuló a la policía para sembrar pruebas y emplear discrecionalmente la figura penal de terrorismo, igual o peor que en la dictadura de Yanine Áñez y gobierno neoliberal. 2. El uso de estrategias de criminalización y estigmatización y lapidación mediática contra sus adversarios políticos, contra regiones, poblaciones, dirigentes y personas a las que se las persiguió, violando el derecho de la legítima defensa y la presunción de inocencia. Aplicación de mecanismos de la guerra judicial, guerra mediática, persecución política e intento de magnicidios contra Evo Morales, expresidente del Estado plurinacional. Secuestro y sometimiento de los poderes públicos para capturar e instrumentalizar al Estado mediante decisiones políticas arbitrarias. Ocupó e intervino el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía del Estado, con cuya complicidad violó el orden constitucional. Otorgó apoyo incondicional a la autoprórroga inconstitucional e ilegal de los magistrados del Poder Judicial, que usaron las sentencias constitucionales no solo como armas de guerra, sino como una fuente de enriquecimiento mafiosa, corrupción desmesurada en todos los órganos de poder, empezando por el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral. Prebendalización y fascionalismo entre la dirigencia de los movimientos sociales a los que se sometió mediante pegas, extorsión, intimidación y amenazas. Injerencia en el Tribunal Supremo Electoral mediante coimas, extorsión e intimidación para inhabilitar partidos y candidaturas, vetar fuerzas políticas y proscribir liderazgos legítimos y constitucionalmente habilitados. El régimen arcista, que es la nueva derecha del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, siendo ellos el primer hombre, el segundo y el tercero al mando, sacrificó la estabilidad y el crecimiento económico del país a costa de ejecutar un riguroso plan de eliminación política, persecución, intento de asesinato y proscripción de Evo Morales y las fuerzas sociales que lo acompañaron. Los efectos perversos del fracaso del gobierno autocrático de Arce, corrupción, traición y mentira en el campo social, político, económico, financiero e industrial son
incuantificables y pasará a la historia como el peor gobierno de los 200 años de vida republicana. El régimen arcista está manchado a perpetuidad por su incapacidad y mala gestión e ineptitud como presidente elegido democráticamente, por la traición y la mentira, la descomunal corrupción, encubrimiento del narcotráfico y el funcionamiento de mafias familiares, logias y corporaciones empresariales y policiales con los que gobernó en el más completa impunidad. El legado más oscuro del arcismo y que quedará registrado en los anales de la historia nacional está vinculado a 3 hechos incontrolables: a la traición ideológica y política contra el movimiento indígena popular que durante siglos resistió y se rebeló contra poderes hegemónicos, coloniales, racistas, excluyentes y exploradores que transformaron el país, pero también a la usurpación del poder democrático, a sus derechos constitucionales y participación política electoral. Paradójicamente, quienes llevaron a la presidencia a Arce y Choquehuanca fueron perseguidos, reprimidos, encarcelados, torturados y proscritos como los viejos tiempos coloniales en el que primó el escarmiento contra el mundo indígena y ployeyo. Arce no solo lo traicionó al pueblo humilde y trabajador del campo y a las ciudades, sino que proscribió electoralmente a las fuerzas políticas más grandes de la historia del país, impidiendo ser representados, votados y elegidos. Esta decisión ha hecho retroceder décadas de lucha, sacrificio y sangre de quienes pelearon por sus derechos políticos. La proscripción electoral de la Bolivia profunda en las elecciones de agosto del 2025 es mucho peor que el voto calificado o la democracia censitaria del siglo pasado. Quienes han cometido este delito de lesa humanidad y genocidio cultural deben responder ante la justicia en el futuro. La inhabilitación de candidaturas de partidos o fuerzas políticas y su proscripción electoral desde el arcismo solo ha servido para cumplir el sueño acumulado de las oligarquías racistas y el imperio yanqui, que quería impedir a toda costa que el pueblo retorne a gobernar como el pueblo. Esta decisión antidemocrática, racista e excluyente, ejecutada por Arce y sus escribus mediante sobornos, ha asfaltado el camino para el retorno de la vieja derecha y la instalación de una nueva derecha joven, llamados renovadores, quienes que por la ambición lleva la traición, igual a traición por la ambición. Retrógrada y servil que ha tenido el acompañamiento de los poderes fácticos encubiertos en la presidencia de la Cámara de Senadores con Andrónico Rodríguez, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía del Estado, medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos, que emplearon a fondo a sus encargados de negocios en Bolivia y sus testaferros como Marcelo Claure y otros agentes cipayos. Debemos decir que cobardemente todos estos poderes, además de proscribirnos, intentaron vetar el voto nulo como un derecho legítimo, pero fueron derrotados. La victoria electoral de la derecha facilita por el arcismo, choquehuanquismo y androniquismo
no ha hecho contra cosas que facilitar el retorno al viejo modelo neoliberal fracasado, que castigó al pueblo boliviano durante 2 décadas, pero además ha garantizado de manera ruin el retorno del imperio yanqui y a nuestra tierra para masacrar a nuestras organizaciones sociales, para saquear nuestros recursos naturales como el litio, para reinstalar bases militares y destruir el Estado plurinacional y volver al Estado colonial de la vieja república. Retroceso económico. El arcismo ha derrumbado los logros económicos de 14 años de sacrificio del pueblo boliviano. La nacionalización ha sido devastada por la codicia de Arce y su equipo económico. Las políticas de contratación económica socavaron el mercado interno y la productividad. El país no tiene dólares, carece de combustible necesarios, enfrenta una inflación de más de 2 dígitos, sin reservas internacionales ni oro y con una credibilidad financiera por los suelos. Bolivia ocupa el segundo país con el mayor riesgo y el primero en Sudamérica en materia de corrupción. El gobierno de Arzo Catacora es actualmente el campeón de la corrupción en la región y subcampeón a nivel nacional. La economía del país sobre ser reconstruida y nada hacer suponer que el próximo gobierno resuelva problemas que son estructurales. Todo lo contrario, Arce ha llevado al país a un punto en el que las medidas de ajustes futuras solo producirán más pobreza, desempleo y desigualdad. Una verdadera bomba de tiempo. Retrocedimos en materia de pobreza. Los servicios de salud y educación se contrajeron a nivel alarmante. El desempleo crece a paso agigantando ya inseguridad ciudadana y el narcotráfico se cobra víctimas en las calles diariamente. Arce deja un país devastado y sin seguridad alimentaria, atrapado en la incertidumbre y devorado por una estamposa espiritual de corrupción que no tiene precedentes históricos, que incluye a su familia. El programa de industrialización solo ha servido para alimentar una escandalosa cadena de negocios en contratos e infraestructuras que deben ser objetos de investigación, como aquellos referidos a la compra de combustible con sobreprecio, los negocios con los dólares y los bancos y el destino de los créditos. Propuesta de la Federación del Trópico a la región y a las naciones de la resistencia a la rebelión por la patria. Nuestra historia es una historia de resistencia, memoria y rebelión por la justicia social y la igualdad que viene desde antes y después de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Tenemos siglos de memoria sobre nuestros cuerpos y en nuestros territorios, y la fuerza de la Pachamama estará presente en todas nuestras decisiones. Nuestros abuelos nos enseñaron que solo los que luchan son los que triunfan y que no hay lucha emancipatoriada sin ideológica revolucionaria. Las organizaciones sociales debemos combatir sabiamente resistencia, memoria y rebelión para recuperar la patria, como lo hicieron nuestros abuelos para recuperar sus tierras y a lo largo de estos 5 siglos de colonización. Nuestra consigna de aquí en adelante es preservar el Estado plurinacional, nuestro derecho conquistado como pueblos indígenas, campesinas y la soberanía nacional. En especial los recursos naturales frente al intento de retornar a la vieja república racista colonial, privatizadora y sometida al
imperativo del capital transnacional. En el campo político, retornar a la disputa electoral democrática, iniciar el empadronamiento de nuestra militancia para lograr la inscripción de nuestro instrumento político en el primer movimiento táctico. Las elecciones subnacionales de marzo de 2026 serán el campo fértil para recuperar toda nuestra potencia política en los municipios, gobernaciones. Debemos lograr la mayor victoria territorial para poner en marcha la segunda fase del proceso de cambio. La revolución dentro de la revolución, desde el poder territorial, avanzaremos hacia el poder nacional y recuperar la patria de las manos de la derecha. Nuestro campo de lucha inmediata son las elecciones y para vencer necesitamos practicar la democracia radical que nunca. La democracia para elegir a nuestros candidatos, para venir desde abajo, obedecer al pueblo es la consigna. Ninguna concesión de nuestros derechos. Con el nuevo gobierno, cualquiera que sea, ningún apoyo o acuerdo a los dos partidos que están en la segunda vuelta. Y no permitiremos que se nos quiera arrebatar nuestros derechos conquistados democráticamente. Lucharemos para liberarnos y ahora no puede venir alguien extranjero para confiscar derechos. Apelaremos a los instrumentos democráticos e institucionales, nacionales e internacionalmente. La protesta será un arma de combate. El Estado plurinacional, por principio, es intocable como son intocables los derechos de los pueblos indígenas campesinas originarias. Transformación de los poderes públicos. Demandamos una urgente transformación del Poder Judicial, el cese inmediato de los autoprorrogados y su procesamiento penal. Deploramos la actuación del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy, de manera aberrante, concede liberar a los golpistas y masacradores. No permitiremos que reine la impunidad. Exigimos un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Arce y Choquehuanca y su gabinete por la corrupción institucionalizada, los daños económicos causados al país y el involucramiento de familias lógicas y corporaciones en el saqueo de los recursos públicos. ¿Qué es el Estado plurinacional? Es la unidad, es la adversidad para enfrentar unidos en la adversidad. Nuestra lucha por reservar lo conquistado es legítima y estará basada en la unidad de nuestras organizaciones, en su capacidad orgánica y en su voluntad y conciencia política. La unidad gira en torno a una filosofía, un programa de lucha, un proyecto de liberación. En el campo social, vigilaremos que ningún derecho social conquistado sea mutilado, negociado o suprimido. Los derechos no se discuten, se definen. Los bonos y las rentas se reservan como algo sagrado e inolvidable. En el campo económico, defenderemos la nacionalización de nuestros recursos naturales al costo que fuera. La nacionalización le costó sangre y lágrimas al pueblo boliviano, así como defenderemos las empresas estratégicas. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia la subasta, el negociado, capitalización y privatización de nuestro litio. El litio es el pan de nuestros hijos y el mañana de nuestros nietos. Defenderemos los recursos naturales frente a la codicia de empresas transnacionales que pretenden convertir al país en un mercado
de bonos otras naciones subterráneas. Además de eso, no vamos a permitir políticas de coca cero ni cero de tierra. La defensa del pueblo y su soberanía. Como federación, convocamos a nuestros comités de autodefensa a preservar la vida, salud e integridad de nuestros dirigentes frente a la justicia corrupta, tramposa y venal que libera a los gremiales y masacradores. No permitiremos que retorne la asistencia y cooperación militar extranjera al país. Peor aún, que se quiere establecer como una base militar en el país, nombre de una supuesta cooperación porque Bolivia no es colonia yanqui. Impediremos la presencia de Comando Sur de los Estados Unidos, como establece nuestra constitución política del Estado. Su retorno a nuestro país será considerado una abierta provocación contra la soberanía nacional. Dejamos establecido que si los gobiernos siguen usando a nuestros hijos contra sus padres y contra su pueblo, proponemos no mandar a nuestros hijos al cuartel. No dejaremos que nuestros hijos asistan a los cuarteles para evitar y convertirse en carne de cañón de las Fuerzas Armadas represoras. La policía deberá cumplir sus funciones constitucionales sin convertirse, como lo hicieron durante este gobierno de Arce, en pongos de uniforme. Es hora de transformar la vocación sediciosa de la policía en vocación de servicio y será urgente una forma profunda para evitar que la institución del orden continúe siendo la institución más corrupta y violadora de derechos humanos del país. Si no hay fuerzas armadas que defiendan la patria, no habrá soldados para humillar al pueblo ni pisotear la dignidad y soberanía nacional. Vaciaremos los cuarteles cuando las Fuerzas Armadas no cumplan la constitución política del Estado. Bien, vamos a dar gracias a nuestra compañera por dar lectura a esta pequeña tesis política. Ya para ir terminando, compañeros, tenemos un par de pronunciamientos. Comisión Política, 28º Congreso Ordinario. En el marco del 28º Congreso Ordinario de la Federación Especial Campesina del Trópico de Cochabamba, celebrado los días 29 y 30 de agosto de 2025 en la localidad de Isinuta, las delegadas y delegados de las 28 centrales de nuestra federación, tras un análisis profundo sobre los acontecimientos políticos recientes que afectan la democracia, la justicia y la soberanía de nuestro país, emitimos el siguiente pronunciamiento. Considerando que la crisis política de noviembre de 2019, en noviembre de 2019, Bolivia atravesó una crisis política sin precedentes, marcada por un golpe de Estado contra el gobierno legítimo del hermano Evo Morales Ayma, quien había sido elegido democráticamente. Este golpe fue orquestado por un conjunto de actores políticos y empresariales que desestabilizaron el país, desencadenando violencia, persecución política y violación de los derechos humanos. Que la autoproclamación de Yanine Áñez. En medio de este golpe de Estado, la señora Yanine Áñez se autoproclamó presidenta de facto sin el mandato popular, vulnerando el orden constitucional del país. Desde su llegada al poder se dieron actos de represión y persecución contra líderes sociales, sindicales y políticos, especialmente contra los sectores que apoyaban al expresidente Evo Morales. Que la reciente liberación de figuras involucradas en el golpe de Estado. En los últimos días hemos sido testigos de la liberación de figuras clave involucradas en el golpe de Estado,
como la señora Yanine Áñez, quien fue detenida por su responsabilidad en los hechos de noviembre de 2019. Esta decisión de liberarla es completamente inaceptable, ya que no corresponde a un proceso judicial transparente y debe ser juzgada por sus actos mediante un juicio de responsabilidades conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado. Que la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. También hemos sido testigos de la liberación de los señores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes fueron actores principales en la conspiración que dio lugar al golpe de Estado contra el gobierno del hermano Evo Morales. Ambos personajes han sido responsables de incitar la violencia y de manipular a sectores de la sociedad con fines políticos, causando un daño irreparable a la estabilidad y la paz en Bolivia. Que las amenazas de Marcelo Claure. El señor Marcelo Claure, desde su posición en los Estados Unidos, ha lanzado amenazas permanentes contra el expresidente Evo Morales, incluyendo la oferta de $1 millón y amenazas de encarcelamiento, lo que constituye una vulneración de los derechos humanos y una clara intención de desestabilizar la democracia en Bolivia. Que la intención de la derecha de entregar el litio de Bolivia. Hemos sido testigos de los intentos de la derecha y de sectores neoliberales de privatizar y entregar nuestros recursos naturales, como el litio, a empresas extranjeras, lo que representaría una grave traición a la soberanía del país y un atentado contra las futuras generaciones de bolivianos. Por lo tanto, la Comisión Política del Congreso resuelve, primero, rechazar de manera categórica la reciente liberación de la señora Yanine Áñez, presidenta de facto autoproclamada en noviembre de 2019. No aceptamos su liberación, a menos que sea juzgada de manera ordinaria, conforme a lo que corresponde por los crímenes cometidos durante su gobierno de facto, con la muerte de 38 compañeros en todo el país. Segundo, rechazar enérgicamente la liberación de los señores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, principales responsables del golpe de Estado contra el gobierno del hermano Evo Morales en noviembre del 2019. Estos individuos deben rendir cuentas ante la justicia por sus acciones desestabilizadoras y la violencia que generaron en el país. Responsabilizamos al gobierno de Luis Arce Catacora por semejante aberración en la justicia al permitir la liberación de estos dos nefastos personajes. Tercero, rechazar las amenazas del señor Claure, quien desde el exterior ha intentado intimidar al expresidente Evo Morales con propuestas de pago por $1 millón y amenazas de encarcelamiento. Estas acciones no tienen cabida en una sociedad democrática y deben ser condenadas enérgicamente. Exigimos a las autoridades correspondientes iniciar procesos que correspondan por las graves amenazas de este señor que no vive en Bolivia. Cuarto, rechazar contundentemente las intenciones de la derecha a privatizar nuestros recursos naturales como el litio y entregarlos a empresas extranjeras. Defenderemos con firmeza la soberanía de Bolivia y la propiedad estatal de nuestros recursos naturales que deben beneficiar al pueblo boliviano y no a intereses extranjeros. Quinto, nos declaramos en resistencia activa frente al gobierno de derecha y sus aliados capitalistas. Nos mantenemos firmes en la lucha por la justicia social, la defensa de nuestros derechos y la soberanía nacional. Estamos preparados para ingresar a la revolución, de ser necesario en las calles, que continúe defendiendo los logros alcanzados en el gobierno del hermano Evo Morales y que resista cualquier intento de retroceso o traición a nuestra democracia.
es dado a los 30 días del mes de agosto del 2025. Un último pronunciamiento, compañeros. En el marco del 28º Congreso Ordinario de la Federación Especial Campesina del Trópico, llevado a cabo los días 29 y 30 de agosto del 2025 en la localidad de Isinuta, en la cual se analizaron diversos temas de importancia para el sector campesino y la defensa de nuestros derechos, la delegación de los 28 centrales de las federaciones trópico que forman parte de la Comisión Política emite el siguiente pronunciamiento. Considerando que el compañero y expresidente Evo Morales Ayma ha sido un líder fundamental para la lucha por la soberanía y los derechos del pueblo boliviano, especialmente del pueblo campesino indígena originario y del trópico de Cochabamba, que en los últimos tiempos diversos actores políticos han lanzado amenazas constantes con presuntos encarcelamientos e incluso amenazas de muertes, y van utilizando mediáticamente su nombre de forma manipulada y malintencionada, buscando generar incertidumbre y divisiones entre el pueblo boliviano que apoya plenamente el liderazgo de nuestro expresidente y actual líder del instrumento político Evo Pueblo. Que la imagen del expresidente Evo Morales Ayma ha sido objeto de campañas falaces, malintencionadas y denigrantes por parte de ciertos personajes políticos y autoridades, quienes lo utilizan con fines personales y para promover agendas que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo boliviano. Por tanto, el Congreso resuelve, primero, rechazar de manera categórica las amenazas permanentes con encarcelamiento e incluso con muerte de diversos actores políticos han emitido contra el compañero Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Estas amenazas son inaceptables y van en contra de los principios de democracia, justicia y respeto que debe prevalecer en nuestra sociedad. Segundo, ratificar nuestro compromiso de mantenernos firmes en la defensa y cuidado de la vida del compañero Evo Morales Ayma. Al cuidado de su vida será una prioridad para nosotros y no escatimaremos esfuerzos para garantizar su integridad hasta las últimas consecuencias en el marco de la ley y la justicia. Tercero, rechazar y condenar rotundamente a aquellos personajes políticos y autoridades que mal utilizan el nombre del expresidente Evo Morales para fomentar campañas falsas a su favor y al mismo tiempo denigrar la imagen con fines políticos. Denunciamos la manipulación de la figura del expresidente y expresamos nuestro total rechazo a cualquier intento de distorsionar su legado y su lucha. Cuarto, exigir a las autoridades correspondientes que garanticen la seguridad y protección del expresidente Evo Morales Ayma y que se tomen acciones necesarias para que los responsables de las amenazas sean identificados y sancionados conforme a ley. Quinto, convocar a la unidad y al fortalecimiento del movimiento campesino y popular para seguir defendiendo los logros alcanzados durante el gobierno del compañero Evo Morales, especialmente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, la justicia social y la soberanía nacional. Compañeros, el trópico no se vende ni se rinde. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Gracias.